Supercrack Estrella presenta la posible foto real tomada por el mayor Jason de JJ Benítez. En la red circula una foto en blanco y negro que se ha identificado como siendo de José de Arimatea y Jesús hablando animadamente, caminando en un campo al parecer, no está claro, de trigales, seguidos más atrás de quien ha sido identificado como el apóstol Juan y alcanza a insinuarse otro grupo que sigue a estos protagonistas principales de la escena. Esta es la foto. Esas personas podría ser el mayor Jason de Caballo de Troya. Las novelas describen las andanzas del viajero temporal junto a Jesús, quien es retratado como un individuo jovial y alegre, gustoso de ofrecer sus profundas enseñanzas espirituales a quien desee escucharlas. El mayor, conocido como Jasón por los habitantes de la época, junto con su compañero, de nombre Eliseo, van dejando atrás su inicial escepticismo, convirtiéndose poco a poco al mensaje de Jesús. Esta foto se dice que fue tomada de un cuadro del pintor por el alemán Johannes Raphael Welle. Sin duda son muy parecidas, pero alguien tendría que explicar por qué una es una foto, y lo otro es un dibujo. ¿No es más sencillo pensar que este alemán Johannes Raphael Welle pintó este cuadro mirando esta foto de Cristo en los campos de cereales? De hecho, se puede apreciar lo que es una fotografía y lo que es un dibujo sin ningún género de dudas. Si esto fuera sido al revés, que realizaron una fotografía basándose en el cuadro de Johannes Raphael Welle, crear ese parecido hubiera sido imposible. Hay que tener en cuenta que este cuadro de Cristo en los campos de cereales se dibujó en el año 1900 más o menos. En esa época no era posible realizar algo tan parecido con las cámaras fotográficas de la época. Además, en la fotografía se puede apreciar un ovni o quizás un dron siguiendo a Jesús y los apóstoles, cosa que en el cuadro no. El bastón de Jason JJ Benítez. Podemos apreciar en la foto algo que ya sale en el libro Caballo de Troya, la vara de Moisés. Es un bastón o cayado, que recibe su nombre precisamente por hacer alusión al que era utilizado por Moisés, y que Jason lleva siempre consigo. En la época en la cual se ubica cronológicamente este viaje en el tiempo, era muy común que las personas lo utilizaran. No sé si era de uso exclusivo para hombres, pero era una herramienta muy útil si tomamos en cuenta que en ese tiempo, para desplazarse de un lado hacia otro, había que recorrer grandes distancias a pie y algunas veces atravesar caminos muy sinuosos, por lo que esta especie de bastón era muy útil para apoyarse en zonas montañosas y terrenos muy accidentados. En el caso de Jason, además de ser parte también de los accesorios que forman parte de su vestuario, es una herramienta disfrazada que cuenta con 4 canales de filmación, para captar imágenes y sonido, como una especie de cámara de video camuflajeada. Rayo láser o sensor, del que Jason se ha servido para captar y analizar cada una de las apariciones de Jesús después de la crucifixión. Una especie de rayo o descarga eléctrica, que sirve para defenderse de posibles ataques de animales y que es inofensivo, porque su único efecto es que paraliza en forma momentánea. Sandalias, elaboradas con material de esparto trenzado en las montañas turcas de Ankara y que fueron acondicionadas con un microcontador de pasos, con su correspondiente cronómetro digital. Además de ser parte del atuendo que Jason utiliza, los dispositivos con los que estas sandalias cuentan, sirven para medir las distancias recorridas en las duras caminatas por el territorio de Israel del año 30, el tiempo invertido y hasta las calorías empleadas en cada desplazamiento. Este calzado también cuenta con otros 2 aditamentos que le permiten: 1. Tener la capacidad para elevar la temperatura del pie en situaciones de extrema inclemencia. 2. Transmitir impulsos electromagnéticos, a través de un microtransmisor, que se convierten en una señal que puede ser captada por la vara de Moisés, y que al ser amplificada y transportada a la distancia, es de gran utilidad para que Eliseo, desde la cuna, pueda seguir los pasos de Jason a través del radar. Canal Supercrack Estrella presenta El destino de Lázaro y el misterio de la Provenza. En mis vídeos anteriores hablé de los portales dimensionales que se abren en la Provenza francesa. También que en este lugar nació nada más y nada menos que Nostradamus. Y me pregunto si no usaría de estos portales. También en este lugar murió el pintor genial Van Gogh y fue justo en este lugar donde pintó esos portales dimensionales en su cuadro más famoso, La Noche Estrellada, en el año 1890. Lo que voy a contar ahora me dejó bastante alucinado, porque lo que nunca pude imaginar es que un santo y una persona tan importante en la Biblia como lo fue Lázaro, el resucitado por Jesús, llegara y muriera en este lugar de Francia, en la Provenza de la que tanto he hablado. ¿Tendrá todo esto de los
los portales dimensionales de la Provenza una relación con la Biblia? Todo lo que expongo aquí son teorías mías, y he intentando ser lo más respetuoso posible. Tras la muerte de Cristo, los 3 hermanos huyeron de Palestina, junto con la sirvienta Marcela, Maximino, Celidoni, José de Arimatea y otros discípulos de Cristo. Llegaron navegando a las costas de Provenza y desembarcaron en Marsella. Lázaro se convirtió en el primer obispo de Marsella, mientras Marta, con Marcela, fue a Tarascón, donde domar una terrible bestia que consiguen las tierras y María se hizo eremita. Maximino y Celidoni fueron obispos de Ais. Las tumbas de María Magdalena, en la Santa Balma de Saint-Maximin y en la abadía de Becelay, de Marta en Tarascón y de Lázaro, en Marsella y, después, en la Catedral de Autun, se convirtieron en lugares importantes de peregrinación durante toda la Edad Media. Además, en la abadía de la Trinidad de Vendôme, se mostraba una filacterias con una lágrima que Cristo había derramado en la tumba de Lázaro. Esta tradición se mantuvo durante muchos siglos, el culto que se derivó fue suprimido oficialmente en el siglo XIX, por falta de fundamento histórico. En su lugar, el día se consagró a Lázaro de Aix, un beato de la región. La tradición que narra el viaje de Lázaro a la Galia, explica que murió martirizado en el lugar de la plaza del Enche de Marsella, y fue enterrado fuera de la villa, en una antigua cantera que servía como necrópolis, cerca del Port Vell. Aún hoy se muestra una antigua confesión en una cripta del siglo VI, que sería el lugar de enterramiento. Cerca fue enterrado, en el siglo IV, San Víctor de Marsella y sobre la tumba, se edificó el monasterio que llevaba el nombre de este santo. En el siglo VIII o X, para evitar su profanación por parte de los musulmanes o los normandos, no hay un acuerdo sobre la fecha precisa, se trasladaron los restos a Autun, en lugar de edificarse la catedral, llamada de San Lázaro, que fue lugar de peregrinaje. El jefe, sin embargo, se quedó en Marsella, en San Víctor, de donde pasaron a la catedral donde, con algunas otras restos devueltos desde Autun, todavía son veneradas, aunque la iglesia no las reconoce como verdaderas reliquias. Si queréis saber más sobre este tema de Lázaro, recomiendo que veáis la escena de una película del año 2012 Barrabás donde se desvelan muchas cosas. Inspirada en la novela del mismo nombre de Parla Herquist, el filme narra la vida del hombre cuya liberación supuso la muerte de Jesucristo. Filmada en Túnez, se trata de una historia de redención final que empieza donde termina el relato bíblico. Director es Roger Young. Aquí os dejo un pasaje de la Biblia de esos que te hacen pensar. ¿Cuándo despertarán los muertos? ¿Cuándo tendrá lugar esta resurrección de justos y de injustos? Al fin de los días, como le dijo el ángel a Daniel. Eso es lo que creía Marta, que su hermano se levantaría en el último día. Juan 11, 24. La Biblia relaciona este último día con el reinado de Jesús. Pablo escribió, Cristo tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida a nada. Corintios 26. Esta es una poderosa razón para pedirle a Dios que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra. Como bien sabía yo, Dios quiere resucitar a los muertos. Cuando llegue ese día, la muerte realmente desaparecerá, y nunca nadie más tendrá que preguntarse, ¿acaba todo al morir? Una leyenda del siglo IV sostiene que María, llamada la Magdalena, huyó de la Palestina ocupada por los romanos. Huyó porque su vida estaba en peligro, buscando un lugar seguro en la Galia. La leyenda también relata que predicó el Evangelio en Marsella. En leyendas posteriores encontramos que la barca zarpó sin remos ni timón, y que con María Magdalena viajaban varios acompañantes. La barca llegó a Ratis, en la costa de la Galia, en el año 42 DC. En esa época, Ratis era una isla frente a la costa en cuyo templo la diosa había sido adorada durante cientos de años. Al acercarnos a Les Saintes Maries de la Mer, ciudad donde se piensa que desembarcaron, encontraremos una iglesia dedicada a 3 Marías: María Salomé, María Magdalena y María Jacobi. Estas 3 mujeres, con algún acompañante más, desembarcaron en una playa cercana. Sara, una de las acompañantes de la barca cuyo nombre significa princesa en hebreo, es descrita como una niña de unos 10 años y de tez morena. Esta parte de la leyenda es la base para la extendida creencia que una hija de María y Jesús sobrevivió y fue llevada con su madre a la Galia. Al llegar a este lugar las 3 Marías se separaron y cada una partió en direcciones diferentes para difundir el Evangelio. María Magdalena se dirigió a la Provenza donde predicó fervientemente. En los últimos años y hasta el final de sus días se recluyó en la Sainte Baume, una cueva relacionada con el culto de la diosa de la fertilidad.
Aquí estuvo llevando una vida ermitaña y contemplativa. Las otras dos Marías permanecieron en la ciudad que habían desembarcado, junto con la que todos conocerían como su doncella, Sara. En recuerdo de este momento, la ciudad tiene una celebración durante el mes de mayo, existe una peregrinación gitana para adorar a su patrona Sara, celebrando su llegada a la playa de la ciudad. En el sur de Francia encontramos muchas pequeñas no tan pequeñas iglesias que nos relatan esta maravillosa leyenda a través de sus retablos, esculturas y pinturas. Como es bien sabido, en los evangelios canónicos tras la muerte de Jesús la figura de María Magdalena desaparece. El primer ser humano testigo de su resurrección no deja rastro alguno tras de sí. En los evangelios apócrifos podemos encontrar algo más sobre su historia. Nos sorprenderá que sea la discípula preferida de Jesús, la que más entendía sus enseñanzas, su compañera y su amada. Sin querer entrar en debates de lo que es verdad o mentira, podríamos apuntar que tras la muerte de Jesús, aquellos que lo hubieran acompañado en sus predicaciones serían conocidos públicamente y perseguidos. En el siglo I, en el Imperio Romano, el cristianismo era perseguido, de sobra son conocidas las barbaridades de Nerón. Con lo que la salida en una barca, que no fuera la barca de Pedro, sería muy probable e incluso inteligente. Otra leyenda, esta vez más tardía, del siglo V, nos cuenta que el apóstol Juan llevó a la Virgen María y a María Magdalena a Éfeso donde las dos murieron. Con lo que partieron. Si alguno ha estado en Glastonbury, las leyendas aquí se entremezclan indicando que José de Arimatea llevó el Santo Grial a Europa Occidental, y nos cuenta que pudiera haber llegado con María Magdalena. En el sur de Francia la convicción es absoluta. María Magdalena estuvo en su tierra. Muchas iglesias, fuentes o cuevas llevan su nombre, en su recuerdo o evocación. En la actualidad la leyenda provenzal se ha reforzado. Algunos libros basan en ellas parte de sus argumentos. Por ejemplo, en el libro El Enigma Sagrado, Jesús de Nazaret se casó con María Magdalena y los dos habrían tenido descendencia, la cual habría emigrado al sur de Francia, donde se involucraron con la nobleza y se convertirían en la dinastía merovingia, cuya reclamación por el trono de Francia es defendida por el priorato de Sion. La historia se basa en hechos comprobados y desecha los que atenta con algún pilar que pueda tambalear las creencias del mundo, donde como en una red, todos nos asimos. Las leyendas y nuevos descubrimientos nos abren la puerta a que podamos valorar desde otro punto de vista nuestras creencias. Muchas son las personas que buscan y que encuentran y que no se quedan mirando desde la puerta, sino que son capaces de reflexionar y no dar como dogma de fe todo lo estipulado. El enigma de María Magdalena tiene un calado más allá del sentimiento de misterio que nos deja en la mente las diversas teorías. Al investigar aunque sea un poquito, te das cuenta que la versión oficial tiene muchos fallos, quizás las diversas teorías no consigan poder probar su verdad, pero si comparas las verdades, te das cuenta que la versión oficial tiene la misma consistencia que las demás, es una historia más con la diferencia que el elemento femenino ha desaparecido. Dos sucesos en 1608 en dos ciudades, al sur de la actual Europa, en Niza, Francia, y en Génova, Italia. Al ser dos ciudades relativamente cercanas, los relatos se convierten en uno, pero las palabras de los testigos, a pesar de asimilarse unas con otras, son diferentes. Pero primero hablemos de los acontecimientos de Niza en agosto de 1608. Hay una crónica de la época titulada Discursos de las terribles y espantosas señales aparecidas sobre el mar de Génova. Dicha crónica, relatada por el editor Pierre Menier, relata los acontecimientos de ese día de agosto y que dice así: a principios del mes de agosto pasado, con los prodigios de la sangre caída del cielo en forma de lluvia del lado de Niza y en varios lugares de la Provenza, así como la aparición de dos hombres en el aire los cuales se batieron repetidas veces, sobre la isla de Martigues que es una villa sobre el mar a 5 leguas de Marsella. Pierre Menier habla de lluvia de sangre, fenómeno meteorológico de sobras conocido en nuestros días, y que debía ser sin duda una de esas lluvias venidas del norte de África y enrojecidas por la presencia de microorganismos. El testigo y escritor interpretaba ese fenómeno como una expresión de la cólera de Dios. Pero ahora hablemos de lo que vieron los testigos de la ciudad francesa. Los testigos dijeron haber visto 3 extraños vasos luminosos en movimiento a gran velocidad por encima de la ciudad.
Los vasos se detuvieron cerca de una fortaleza, acto seguido los extraños objetos se sumergieron en el mar haciendo que el agua hirviese y desprendiese un vapor de color rojizo. Aunque estos relatos sean claros y concisos y no dejen lugar a dudas, el asunto fue a más y alcanzó cumbre de lo inexplicable cuando aparecieron unos extraños humanoides a los que los impactados ciudadanos describían así. Ante el asombro de los espectadores, dos seres humanoides con cabeza grande y ojos grandes y luminosos, y escamas rojizas conectados a sus vasos por tubos. Cuando hay versiones en las que los habitantes empiezan a ver humanoides, el asunto se agrava más y la posibilidad de que los supuestos vasos luminosos sean efectos ópticos o simples efectos atmosféricos se queda relegada al ostracismo. Prácticamente los mismos acontecimientos sucedían ese mismo día en una ciudad del país vecino, en Génova, Italia. En este caso los acontecimientos irían a más, y tendría un desenlace fatal para algunas personas. En las crónicas escritas ese día se pueden encontrar los siguientes impactantes relatos de los acontecimientos. A principios del mes de agosto del año 1608, sobre el mar de Génova se han visto las más horribles señales que de memoria de hombre se ha hablado jamás, ni escrito, unos teniendo forma humana con brazos que parecían estar cubiertos de escamas, y en cada una de sus manos llevaban dos horribles serpientes voladoras que se enroscaban alrededor de sus brazos, surgiendo al parecer desde la altura de sus ombligos, volando muy arriba por encima del mar y profiriendo gritos horribles, cosa que era del todo espantoso y, a veces, se sumergían en las aguas para salir nuevamente a una distancia más lejana. Sus gritos eran tan espantosos que varias personas cayeron enfermas por el miedo sufrido. Se veían algunas figuras con forma de mujer. Otros tenían el cuerpo similar al cuerpo humano, todo recubierto de escamas pero con la cabeza en forma de dragón. No sé si os pasará lo mismo, pero cuando he leído lo de estar cubiertos por escamas, serpientes voladoras enroscadas en los brazos o cabeza en forma de dragón, me es imposible no acordarme de las historias de la tribu Dogon en África, que hablan de seres con escamas que descendían a las aguas, o los nagas en los escritos sánscritos de la cultura hindú, o los famosos dragones de China, etc. La cantidad de las historias reptiles y seres escamados en la historia del ser humano es sencillamente apabullante. Pero sigamos con los acontecimientos de Génova, porque en este caso hay una interacción por parte de los ciudadanos genoveses. Los genoveses vieron formas metálicas surgir de las aguas del Mediterráneo, desplazándose bajo el mar y produciendo un ruido infernal. Puesto que esas apariciones o manifestaciones insólitas se reproducen sucesivamente en ese mes de agosto, las autoridades decidieron pasar al ataque. La señoría mandó disparar algunos cañones para procurar echarlos del lugar, y les fueron disparados unos 800 cañonazos, pero en vano, pues no parecieron extrañarse de ningún modo. El 15º día de agosto, aparecieron sobre el dicho mar del puerto de Génova 3 carrozas arrastradas cada una por 6 figuras de fuego que parecían dragones. Y los mencionados carruajes marchaban en direcciones contrarias de unos y otros, y arrastrados por las figuras encendidas con sus serpientes, continuando con sus espantosos gritos y aproximándose de muy cerca a Génova, tanto que los espectadores, al menos la mayor parte, huyeron asustados temiendo los efectos de tales prodigios, pero cuando hicieron por 3 veces el recorrido a lo largo del puerto después de proferir gritos tan potentes de ruido que hicieron temblar las montañas de los alrededores, se perdieron todos en el mar y, desde entonces, no se vio ni se tuvo noticia de ellos. Los ciudadanos se vieron tan asustados y acorralados de semejante forma que no tuvieron otra opción que tirar del ejército para defenderse de algún modo ante tan extraños objetos que jamás habían imaginado que podrían llegar a visualizar. Todo esto ha dado lugar a grandes perjuicios para muchos ciudadanos de Génova, unos habiendo muerto de miedo como el hijo del signore Gasparino del Oro, así como el hermano del signore Antonio Bagatello. Varias mujeres también perecieron de terror. Desde que cantamos el Te Deum, se han desvanecido. Es impresionante ver cómo en el siglo XVII sucediesen acontecimientos tan impresionantes como los comentados aquí. Humanoides, naves espaciales, discos voladores e incluso seres escamados. No estamos hablando de una película de Hollywood, estamos hablando de una auténtica oleada de ovnis en Génova y Niza, ni más ni menos que en el siglo XVII. Si tenemos en cuenta que el dragón se asocia a Satanás, bien podrían ser estos reptiles demonios. Tenemos en esta zona de la Provenza de Francia toda una guerra contra demonios, en un lugar donde acudieron santos. Bien parece que todo esto no es casual. La elección de Lázaro por venir a este lugar donde se abren estos portales dimensionales que pintó Van Gogh. Aquí en este lugar tuvo una guerra entre la fe de Dios y algo que entraba por esas aperturas espacio-temporales.
Una guerra entre el bien y el mal, donde Lázaro claro está estaba del lado del bien. El apellido Lázaro es un apellido patronímico, procedente del nombre propio Lázaro, que a su vez es derivado del nombre propio judío Eleazar, cuyo significado es amado o consentido de Dios. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta la posible foto real tomada por el mayor Jason de JJ Benítez. En la red circula una foto en blanco y negro que se ha identificado como siendo de José de Arimatea y Jesús hablando animadamente, caminando en un campo al parecer, no está claro, de trigales, seguidos más atrás de quien ha sido identificado como el apóstol Juan y alcanza a insinuarse otro grupo que sigue a estos protagonistas principales de la escena. Esta es la foto. Esas personas podría ser el mayor Jason de Caballo de Troya. Las novelas describen las andanzas del viajero temporal junto a Jesús, quien es retratado como un individuo jovial y alegre, gustoso de ofrecer sus profundas enseñanzas espirituales a quien desee escucharlas. El mayor, conocido como Jasón por los habitantes de la época, junto con su compañero, de nombre Eliseo, van dejando atrás su inicial escepticismo, convirtiéndose poco a poco al mensaje de Jesús. Esta foto se dice que fue tomada de un cuadro del pintor por el alemán Johannes Raphael Welle. Sin duda son muy parecidas, pero alguien tendría que explicar por qué una es una foto, y lo otro es un dibujo. ¿No es más sencillo pensar que este alemán Johannes Raphael Welle pintó este cuadro mirando esta foto de Cristo en los campos de cereales? De hecho se puede apreciar lo que es una fotografía y lo que es un dibujo sin ningún género de dudas. Si esto fuera sido al revés, que realizaron una fotografía basándose en el cuadro de Johannes Raphael Welle, crear ese parecido hubiera sido imposible. Hay que tener en cuenta que este cuadro de Cristo en los campos de cereales se dibujó en el año 1900 más o menos. En esa época no era posible realizar algo tan parecido con las cámaras fotográficas de la época. Además en la fotografía se puede apreciar un ovni o quizás un dron siguiendo a Jesús y los apóstoles, cosa que en el cuadro no. El bastón de Jason JJ Benítez. Podemos apreciar en la foto algo que ya sale en el libro Caballo de Troya, la vara de Moisés. Es un bastón o cayado, que recibe su nombre precisamente por hacer alusión al que era utilizado por Moisés, y que Jason lleva siempre consigo. En la época en la cual se ubica cronológicamente este viaje en el tiempo, era muy común que las personas lo utilizaran, no sé si era de uso exclusivo para hombres, pero era una herramienta muy útil si tomamos en cuenta que en ese tiempo, para desplazarse de un lado hacia otro, había que recorrer grandes distancias a pie y algunas veces atravesar caminos muy sinuosos, por lo que esta especie de bastón era muy útil para apoyarse en zonas montañosas y terrenos muy accidentados. En el caso de Jason, además de ser parte también de los accesorios que forman parte de su vestuario, es una herramienta disfrazada que cuenta con 4 canales de filmación, para captar imágenes y sonido, como una especie de cámara de video camuflajeada. Rayo láser o sensor, del que Jason se ha servido para captar y analizar cada una de las apariciones de Jesús después de la crucifixión. Una especie de rayo o descarga eléctrica, que sirve para defenderse de posibles ataques de animales y que es inofensivo, porque su único efecto es que paraliza en forma momentánea. Sandalias, elaboradas con material de esparto trenzado en las montañas turcas de Ankara y que fueron acondicionadas con un microcontador de pasos, con su correspondiente cronómetro digital, además de ser parte del atuendo que Jason utiliza. Los dispositivos con los que estas sandalias cuentan, sirven para medir las distancias recorridas en las duras caminatas por el territorio de Israel del año 30, el tiempo invertido y hasta las calorías empleadas en cada desplazamiento. Este calzado también cuenta con otros 2 aditamentos que le permiten: 1. Tener la capacidad para elevar la temperatura del pie en situaciones de extrema inclemencia. 2. Transmitir impulsos electromagnéticos, a través de un microtransmisor, que se convierten en una señal que puede ser captada por la vara de Moisés y que al ser amplificada y transportada a la distancia, es de gran utilidad para que Eliseo, desde la cuna pueda seguir los pasos de Jason a través del radar. Supercrack Estrella presenta Apple, unipone en una pintura de 1670. Esta es la historia de algo que circula por internet y es ya viral. Yo iré mucho más lejos con esta historia y explicaré cómo este pintor dibujaba máquinas del tiempo y viajeros del tiempo en sus cuadros y los mensajes ocultos que deja.
Por increíble que parezca, el mandamás de Apple, Tim Cook, está convencido que el invento de Steve Jobs retrocedió 338 años y que fue retratado por un pintor barroco. Tim Cook, de Apple, asegura que el iPhone fue retratado en un cuadro del siglo XVII. Apple es una empresa fundada hace 40 años en 1976, pero una pintura del siglo XVII ha desatado la polémica con una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, Apple. Y es que su jefe, el innovador Tim Cook, dice haber encontrado uno de sus productos en dicho cuadro. Se trata de la obra del pintor holandés Pieter de Och, que en 1670 escenificó en un óleo la entrega de una carta. No habría nada de raro en todo esto, de no ser por Tim Cook, que asegura que lo que entrega ese hombre no es una carta, sino un iPhone. La pintura mide 68 por 59 centímetros, en la cual se ve a un joven que sostiene un objeto rectangular que, efectivamente, guarda cierto parecido con el iPhone. Siempre pensé que sabía cuándo había sido inventado, pero ahora ya no estoy tan seguro, dijo Tim Cook a medios estadounidenses. Pero dejando las especulaciones atrás, el dueño de Apple argumentó que todo podía ser fruto de casualidad o una pareidolia. Otros celulares que viajaron en el tiempo. Surge un vídeo en donde el boxeador Mike Tyson pelea con Peter McNeely. El vídeo es de 1995, y según cuenta la historia y conocedores del tema, Tyson ganó la pelea por descalificación en el primer round y logró su victoria número 42 en 43 peleas. ¿Qué es lo extraño? Bueno, en una parte del vídeo se puede ver cómo Mike Tyson mete puñete, mientras que el fondo se para alentar al boxeador. Sin embargo, algo muy raro salta a la vista: un hombre graba la pelea, con un smartphone. Si bien el teléfono celular ya se había inventado y estaba suelto en el mercado desde 1983, pero en 1995 era imposible que un celular tenga cámara, ya que con las justas llamaba y te daba la hora. Entonces, todo indica que algún viajero en el tiempo quiso ver esa pelea, o llevar un registro de que estuvo ahí, y la costumbre le habría engañado grabando la lucha con su smartphone. ¿Pero se puede viajar en el tiempo? Al parecer sí, ya que cada vez estas apariciones son más frecuentes. Bueno, ahora vamos a ver quién era este pintor que dibujó un teléfono móvil en el año 1670. El pintor holandés Pieter de Och fue quien dibujó este teléfono móvil, y si nadie demuestra que hay truco en este cuadro, pues nadie podrá decir que esto no es un móvil. Al observar la obra de este pintor me encuentro que todos sus cuadros contienen mensajes cifrados ocultos. La manera obsesiva con la que dibuja puertas en sus cuadros tiene un mensaje oculto. Esas puertas son máquinas del tiempo, ese es el mensaje oculto que lanza con esas puertas. Las puertas representan portales dimensionales para viajar en el tiempo. Las personas que hay delante y detrás de las puertas son viajeros del tiempo. Casi siempre niños, o seres enanos, o también, como muestro en una imagen, aliens en forma de reptil. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las puertas que aparecen en la obra de este pintor son máquinas del tiempo, y que los seres que hay detrás y delante de estas puertas son viajeros del tiempo. Incluso si te fijas en el cuadro donde aparece el móvil, podemos observar que el gorro de la niña parece más bien un casco para estos viajes del tiempo. Pero hay otra versión de lo que es el móvil en este cuadro. Aquí queda también. El cuadro al que Cook se refería era un hombre entregando una carta a una mujer en un recibidor, un óleo sobre lienzo, de 68 por 59 centímetros, en los que se puede apreciar a una pareja conversando y el hombre que está de pie sostiene algo rectangular en la mano. En lo que el pintor holandés trató de dibujar una carta, el CEO del gigante de Silicon Valley vio claramente un smartphone de su compañía. ¿Por casualidad sabes, Tim, cuándo y dónde el iPhone fue inventado?, preguntó Croes a Cook en el escenario, durante su ponencia en la Startup Fest. Fue en ese momento cuando el CEO de la empresa estadounidense relató que había visto uno de sus productos en la mano de uno de los personajes de la obra pictórica. Tú sabes, creí que lo sabía hasta anoche. Anoche Neelie me llevó a echarle una mirada a algunas pinturas de Rembrandt, y en una de esas pinturas quedé impresionado. Había un iPhone en una de las pinturas, respondió sonriente Cook. Croes mostró la imagen, pero se veía borrosa, por lo que el CEO de Apple debió aclarar: es difícil de ver, pero les juro que está allí. Siempre creí saber cuándo el iPhone había sido inventado, pero ahora no estoy tan seguro. Más cosas que aparecen en la obra del pintor Pieter de Och. El piso a cuadros blanco y negro ha existido en los templos desde los tiempos del antiguo Egipto. Más que una simple decoración, el pavimento de mosaico tiene un profundo significado esotérico. Hoy en día es uno de los símbolos más reconocibles de la masonería, y es la planta ritual de todas las logias masónicas.
El pavimento es el área en la que las iniciaciones ocurren y es emblemático en la vida humana, encuadrado con el bien y el mal. Según los investigadores de lo oculto, el pavimento de mosaico a cuadros históricamente ha representado la casa de los misterios, y sus orígenes se remontan al antiguo Egipto y los ritos dionisíacos. La planta tipo tablero de ajedrez sobre el cual la logía masónica moderna se encuentra es el viejo tablero de los arquitectos dionisíacos, y mientras la organización moderna ya no se limita a los gremios de obreros, aún conserva en sus símbolos las doctrinas metafísicas de la antigua sociedad de la que es presumiblemente la consecuencia. Algunos afirman que el pavimento de mosaico sirve como un círculo mágico para ser utilizado en viajes interdimensionales y la comunicación. El significado más profundo del mosaico es, por lo tanto, trascender los límites del reino material. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta El signo amarillo. El secreto de Van Gogh. Hoy os traigo un tema que quizás no llame mucho la atención, pero que para mi canal es ya todo un clásico. He dedicado muchos vídeos a la vida del pintor Vincent Van Gogh. Pero él guardaba un secreto que solo la élite conoce. Porque se conoce que este genial pintor fue testigo de la apertura de un portal dimensional creado por un joven Nikola Tesla. En el año 1889, en un lugar de Francia, Saint-Rémy de Provence, se abrió un portal dimensional que Van Gogh plasmó en su cuadro La noche estrellada. Van Gogh tenía como misión reflejar aquel momento y lo hizo con este cuadro, de La noche estrellada. No estaba solo, pues había muchos personajes ilustres de la época, como lo fue el escritor Robert W. Chambers. Robert W. Chambers también reflejó ese portal dimensional que abrieron en 1889 en su libro El Rey de Amarillo. Es un libro de cuentos que fue publicado por primera vez en 1895. El libro da nombre a un juego de ficción con el mismo título que se repite como un motivo a través de algunas historias. El libro os lo describo como un clásico en el campo de lo sobrenatural. Una serie de tramas geniales que ya eran grandes antes de que True Detective bebiera de ellas. Hay 10 historias en el tomo que ha publicado Editorial Valdemar en su colección gótica. Abre paso en el libro un ensayo, El color de la locura. Este color de la locura es el color amarillo del que ya habla el título. Quedaros con el color amarillo porque es el mismo color con el que Van Gogh dibujó su espiral en el cielo de la noche estrellada. Van Gogh y Robert Chambers se podría decir que fueron reporteros de la época, testigos involuntarios de un acontecimiento que no se podía contar a la humanidad, la apertura de un portal dimensional en el año 1889. Una de las cosas que realizaron fue viajar en el tiempo a Saint-Rémy de Provence a la época en la que Nostradamus tenía 11 años. Pero también abrieron la entrada a otros mundos dimensionales por donde se colaron seres de otros planos. Esto a Van Gogh, que era una persona muy creyente, le dejó muy dolido y marcado, pues él pensaba que era el mismo infierno lo que habían abierto. La historia dice que unos meses después de pintar este cuadro murió de una forma misteriosa y poco clara. Ya sabéis lo que quiero decir. Se convirtió en un testigo incómodo y peligroso. El libro El Rey Amarillo fue destruido, pues en este libro contaba como ficción algo que fue muy real de lo que entró por ese portal dimensional, aunque claro está se contó como relatos de terror ficción. Observar una de las historias de este Rey Amarillo. El signo amarillo es la historia más fuerte de esta saga. Un pintor está preocupado por la constante atención a la que es sometido por parte del vigilante de un cementerio cercano a su casa. Un final más que sorprendente. Ese pintor que aparece en el relato, yo diría que es el mismo Van Gogh. Y el título, claro está, es el signo amarillo. El color de la espiral. Portal dimensional. El signo amarillo propiamente dicho nunca es descrito por Robert W. Chambers. No obstante, en el relato, el reparador de reputaciones, The Repairer of Reputations, se lo sugiere como un objeto capaz de llevar a la locura al más prudente y razonables de los hombres. Cualquiera que ponga los ojos sobre el signo amarillo deberá pagar por su audacia. El precio. Una especie de posesión diabólica, de maldición que se ejecuta mediante la incorporación del horroroso Rey Amarillo, Yellow King. Sobre el creador del signo amarillo poco y nada se sabe. Ninguno de los relatos de la antología lo confirman. Ulteriores bibliófilos han determinado, a riesgo de sufrir cegueras y sequedad testicular, que el signo amarillo no fue creado por los humanos, sino por una entidad imposible de otra dimensión. Ahora la élite quiere brindar un homenaje a este pintor con una película. Loving Vincent, película de animación pictórica sobre Van Gogh. Es una película hecha a partir y exclusivamente de las pinturas, bocetos y bosquejos del estilo del pintor Vincent Van Gogh, movilizados y desarrollados con estructura narrativa e historia.
Se trata del primer filme animado constituido de esa peculiar manera. Más de 100 pintores han contribuido en el proyecto. Tras un año de producción y una campaña en Kickstarter, la película aún no tiene fecha de estreno, pero es oficial que será producida por los ganadores del Oscar, Breakthrough Films. Cada fotograma del documental es una pintura al óleo hecha con la misma técnica que utilizaba el artista. Está proyectado que se hagan 56.800 pinturas. Las primeras imágenes de la película sobre la vida del pintor holandés Vincent van Gogh ya pueden verse a través de un espectacular tráiler. Estoy seguro que de alguna forma subliminal contarán de todo esto que claro está es muy complicado de leer. ¿Has visto el signo amarillo? Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Ciudades en las nubes, leyendas o realidad. La ciudad nube o ciudad de las nubes, Cloud City en inglés, es una ciudad flotante del universo de la Guerra de las Galaxias. Aparece en las películas El Imperio contraataca, episodio V de la saga, y Return of the Jedi, episodio VI. La ciudad nube es una gran metrópolis suspendida en los aires a una considerable altura de la superficie del planeta Bespin. Tiene forma de disco plateado y en su parte superior había edificios independientes. A lo largo de sus dimensiones había más de 300 niveles, con torres de procesamiento de metales y puertos espaciales, y como población unos 6 millones de habitantes. Esta ciudad era una colonia que extraía gas tibana del planeta y lo exportaba siendo una corporación independiente y prometedora. Estaba al margen del gremio minero y del Imperio Galáctico. En la ciudad nube había una especie llamada Ugnaught. Estos eran los trabajadores que operaban y construían máquinas de extracción de gas tibana. Los seres humanos tienen la característica de que, a diferencia de otros seres vivos, no se adaptan al entorno sino que adaptan el entorno a sus necesidades y pueden vivir en lugares donde a otros primates les es imposible vivir. Y si bien son pocos los lugares donde no hay humanos, el cielo es el límite. Por lo cual nos gusta fantasear con poder vivir flotando en el cielo donde el aire es más limpio, pero más ligero y frío, y nos podemos mover sin estar restringidos por la tiranía de la orografía, una idea que existe en muchos medios, de los cuales hacemos la siguiente selección. La ciudad del cielo. La ciudad del cielo existe en el planeta Mongo en el imaginario de Flash Gordon, es la ciudad prisión de Min, el despiadado, hasta que los hombres halcón se rebelan y se termina convirtiendo en un bastión de la resistencia encabezado por Flash Gordon. Su diseño y concepción vienen muy de la mano de las ideas futuristas de los años 20, cuando se esperaba que el urbanismo en vez de extenderse a lo ancho se extendiera a lo alto. Ciudad nube de Bespin. Bespin es una de las varias locaciones asombrosas que podemos ver en El Imperio contraataca. Ciudad nube sigue una de las varias teorías que se tienen sobre cómo sería posible colonizar un planeta mayormente gaseoso, con una ciudad flotante. Bespin, además, es el escenario de varias de las escenas más memorables y dramáticas de la saga de Star Wars. Cloud9. Cloud9 es una propuesta de hábitats aéreos propuesta por el arquitecto, diseñador, inventor y futurista Buckminster Fuller. Usar gigantescas esferas geodésicas de 1 milla de diámetro con aire caliente en su interior, 1 grado más caliente que el aire en el exterior, según sus cálculos, permitiría que estas estructuras se elevaran por los cielos, permitiendo crear pequeñas ciudades sobre estas esferas geodésicas. Hasta la fecha no se ha podido construir un modelo a tamaño real para poder confirmar la teoría de Fuller. Columbia. El principal escenario del videojuego Bioshock Infinite, Columbia fue concebida como una atracción o carro alegórico del nacionalismo americano por el gobierno de los Estados Unidos, como un símbolo de su apogeo como potencia mundial a finales del siglo XIX. Hasta que, al ser utilizada como arma de destrucción masiva durante la rebelión de los Boxers, en 1900, causó una gran conmoción entre sus habitantes y, bajo el liderazgo del profeta Zachariah Comstock, Columbia se separó de los Estados Unidos y desapareció en las nubes, hasta ser contactada y abordada al principio del juego. La puta. No es broma, se llama así. La puta aparece en Los viajes Gulliver, la conocida obra satírica de Jonathan Swift. La puta es una ciudad flotante que, además, domina a la isla que yace debajo de ella. Barbie es tecnológicamente avanzada aunque sus habitantes no saben hacer un uso práctico de su conocimiento. La historia de la puta es una alegoría de la relación de Inglaterra con Irlanda, país natal de Swift. Es por eso que, usando sus conocimientos del español, nombra así a la ciudad flotante, motivo por el cual, en algunas ediciones en español, su nombre es cambiado a la Puntuolupata. Además, el concepto de Swift ha inspirado a otras obras como El castillo en el cielo de Hayao Miyazaki, que en japonés mantuvo el nombre original.
El tema de una ciudad flotando sobre las nubes no es extraño en ciencia ficción, sobre todo como motivo para fantásticas ilustraciones. Intriga por aparición de extrañas ciudades fantasma en China. En algunas provincias se han registrado extrañas nubes con forma de edificios. La comunidad científica asegura que se trata de una ilusión óptica provocada por rayos de luz. Decenas de ciudadanos de China han registrado extrañas sombras en el cielo, las que han sido bautizadas como ciudades fantasma. Se trata de siluetas que simulan una especie de edificios en el cielo, según lo que él registró un ciudadano de Foshan. Días más tarde, un avistamiento similar se produjo en la provincia de Jiangxi, aunque testigos aseguran que las sombras se desvanecieron al cabo de 30 segundos. En redes sociales circula un sinnúmero de versiones que intentan explicar el hecho, entre las que se encuentra una suerte de conspiración mundial del grupo Bilderberg, hasta un suceso paranormal. Por su parte, la comunidad científica asegura que se trata de una ilusión óptica, causada por rayos de luz. Lo cierto es que el materia audiovisual suma más de 3 millones de reproducciones en YouTube. El proyecto Blue Beam y su plan diabólico. Esto no es Hollywood, esto es real y ha sido planeado durante más de 60 años. ¿Será que Satanás está creando su propio rapto? A diferencia del rapto verdadero profetizado en la Biblia, Satanás tratará de engañar la humanidad con un supuesto rapto falso, que consiste en una invasión extraterrestre la cual se llevará a grupos de personas. Pero qué sucio es el diablo, los Illuminatis están planeando este plan antes de la llegada del anticristo. Yo espero irme con Cristo en el rapto verdadero que tendrá lugar un día de estos cuando menos lo estemos esperando. ¿Qué es el Blue Beam? El Blue Beam, Proyecto Rayo Azul, es una teoría de conspiración, creada por el canadiense Serge Monast, la cual compromete al gobierno de los Estados Unidos, el grupo Bilderberg y la NASA, entre otros, consistente en supuestas apariciones extraterrestres con la supuesta intención de quebrantar la conciencia humana, y facilitar el camino hacia un nuevo orden mundial. Este proyecto consiste en un gigantesco espectáculo en el cielo con hologramas y sonidos ópticos tridimensionales, proyección láser de múltiples imágenes holográficas a distintos lugares del mundo, de acuerdo con los sistemas de creencias religiosos regionales predominantes. El satélite proyectará literalmente la voz de Dios hablando en todos los idiomas, y su imagen será vista. Sus deidades estarán hablando en todos los idiomas. El objetivo principal del proyecto Blue Beam es destruir las creencias de los cristianos bíblicos. No se dejen engañar. 2 Tesalonicenses 2, 9, 12 Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este macabro plan involucra un simulado rapto con proyecto tecnológico y la reemergencia tipo Montauk que tiene la facilidad para tomar a un grupo entero de personas y raptarlas llevándoselas al país de nunca jamás. El propósito de este proyecto es transformar al mundo en una sola religión y al mismo tiempo jugar con la mente humana, haciéndole creer cosas que no son reales. Estos satélites se encuentran actualmente en el espacio y son capaces de transmitir imágenes a la Tierra utilizando el cielo como una pantalla gigante para engañar la humanidad con hologramas de cualquier tipo. Este satélite ha conseguido emitir imágenes en el cielo de platillos voladores, de naves extraterrestres, alienígenas, monstruos, ángeles, e inclusive se han visto varias imágenes de Cristo, Mahoma, Buda, Krishna, etc. Las varias imágenes de Cristo, Mahoma, Buda, Krishna, etc. se volverán uno sola, en el anticristo. Esta gente diabólica planean que aparezca un falso dios en forma de holograma explicando que las escrituras se han malentendido, que las religiones viejas son responsables traer las guerras, que deben abolirse las religiones del mundo para dejar paso a la edad dorada, la nueva era, de la una religión mundial, representando al único dios anticristo, que verán ante sí. Naturalmente, esta producción, organizada a toda escala producirá desorden social y religioso en una escala masiva. Pero antes de todo esto, ellos tendrán que pasar por 4 diferentes pasos para llegar al proyecto Blue Beam, Proyecto Rayo Azul. 1. La destrucción de todo conocimiento arqueológico. Tratarán de crear catástrofes, terremotos y desastres naturales en ciertas partes del mundo para dar explicación a los diversos credos del mundo para después desacreditarlos. 2. Espectáculo espacial.
En esta etapa se proyectarán hologramas en 3 dimensiones en diferentes partes del mundo donde predominan diversos credos, mostrando las imágenes de las entidades en que las personas creen, hablando en todos los idiomas y proclamándose universal para imponer una sola ideología, religión y gobierno. Esto se logrará con ayuda de los satélites y rayos láseres que vendrán desde el espacio, programados para proyectarse en varias partes específicas del mundo. 3. Comunicación telepática bidireccional electrónica. Para esto se utilizarán ondas de frecuencia extremadamente baja ELF, frecuencia muy baja VLF, y baja frecuencia LF, las cuales localizarán a las personas de la Tierra a través de sus cerebros, haciéndole creer a cada persona que su propio Dios está hablándole desde dentro de su propia alma. Esto creará una charla falsa. 4. Manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Esta última etapa tiene varios pasos. El primero es una supuesta invasión alienígena que hará que los gobiernos hagan uso de sus armas nucleares. Después intentarán convencer a los cristianos de que habrá un rapto mayor que vendrá a salvar a las personas buenas del caos que está por generarse, cuando en realidad buscan eliminar a las posibles personas que se opongan al nuevo orden mundial. Por último, se utilizarán fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas o frecuencias se usarán para permitir a las fuerzas sobrenaturales a viajar por cables de fibra óptica, cables coaxiales, eléctricos y líneas telefónicas para que puedan entrar a todos los equipos electrónicos y aparatos que, para ese entonces, tendrán un microchip especial instalado. Con esto quieren que se materialicen físicamente fantasmas, espectros y otros espíritus malignos para que las personas comiencen a quitarse la vida y exista un desorden psicológico permanente. Terminada esta etapa, las personas estarán preparadas para recibir un nuevo orden mundial. Luego de esa noche, se cree que la humanidad estará lista para que entre un nuevo Mesías, el Anticristo, para restablecer la paz por todos lugares cueste lo que cueste, inclusive a costo de la libertad. Aida. Pasajero de un avión fotografía a un misterioso humanoide caminando sobre las nubes a 30.000 pies de altura. Los humanoides voladores es un fenómeno inexplicable que implica avistamientos de extrañas criaturas en nuestros cielos. Aquellos que han sido testigos de lo imposible aseguran que las misteriosas figuras humanoides flotan en el aire en silencio, sin alas o sin formas evidentes de propulsión, y en ocasiones aparecen acompañados por otros seres voladores. Incluso algunos expertos en el tema aseguran que este inusual fenómeno se remonta a 17.000 años, quedando constancia en las pinturas rupestres de Lascaux, Francia. Incluso algunos van más allá, asegurando que muchas de estas entidades son de otros mundos, en lugar de ser criaturas de carne y hueso. Uno de los casos más recientes ocurrió en septiembre de 2015 en Los Ángeles, donde varios testigos grabaron en video un misterioso humanoide volador sobre el Parque Nacional de las Secuoyas. Las sorprendentes imágenes mostraban claramente un humanoide vestido con una especie de traje espacial. Según los testigos, el ser volador estuvo un tiempo volando, antes de desaparecer sin dejar ni rastro. Y de nuevo, vuelve a repetirse este misterioso fenómeno en nuestros cielos. El pasajero de un avión fotografió un humanoide volador caminando entre las nubes a 30.000 pies de altura. Un nuevo humanoide volador, Nick O'Donoghue, director de un equipo de soporte de software de Irlanda, se encontraba a bordo de un avión de la aerolínea EasyJet que realizaba el trayecto desde Austria a Cork, Irlanda, cuando vio una extraña figura en el cielo. Nick dijo que pudo ver con toda claridad la misteriosa figura, por lo que decidió cogerla su cámara y fotografiarlo. Pero no satisfecho con esto, le preguntó a unas jóvenes que se encontraban a su lado, quienes le confirmaron lo que estaba viendo. Yo estaba volando de vuelta de unas vacaciones en Austria, y me encontraba sentado al lado de la ventana junto a los alumnos de 2 colegios, dijo Nick. Estaban hablando tranquilamente y en un momento dado miré por la ventana. Vi claramente esta misteriosa figura frente a nosotros y mientras nos acercamos fue apareciendo cada vez más. Le pregunté a unas chicas que estaban a mi lado para que me pudiesen confirmar si era mi imaginación. Ellas también se quedaron asombradas. Entonces tomé algunas fotos y luego el avión pasó lentamente. El avistamiento duró unos 2 minutos, ya que se encontraba un poco lejos. A mí me recordó al hombre Michelin, pero para ser honesto no tengo idea de lo que era. Algunos comentarios en las redes sociales dijeron que simplemente era humo que el calor lo empujó hasta la capa de nubes, pero yo no lo creo. Probablemente solo sea una formación de nubes, pero me encantaría que alguien que sepa sobre nubes me lo pueda explicar. Después de su publicación, la imagen de Nick recorrió todo internet, desde la revista electrónica irlandesa Joe.ie, donde fue publicada por primera vez, hasta la red social Reddit.
Y como no puede ser de otra manera, cientos de usuarios quisieron ofrecer sus propias teorías para explicar el enigmático avistamiento. Los más escépticos dijeron que simplemente se trataba del humo de las chimeneas de una central eléctrica o de una fábrica, e incluso otros sugirieron que se trataba de un montaje. Sin embargo, los teóricos de la conspiración aseguraron que este nuevo humanoide volador tiene cierta relación con la ciudad flotante que apareció en el pasado mes de octubre en China. Como ya publicamos en Mundo Esotérico y Paranormal, miles de residentes en 2 provincias chinas vieron una enorme ciudad flotante en el cielo. Todo aquel que presenció el inusual fenómeno quedó completamente hipnotizado y sin poder explicar lo que estaba viendo. La enigmática ciudad primero apareció sobre la ciudad de Foshan, en la provincia de Cantón, y pocos días apareció en la provincia de Jiangxi, China. Y al igual que ocurrió con la ciudad flotante, algunos expertos en el tema aseguran que el humanoide volador es otra evidencia de que ciertos experimentos, posiblemente provocados por el gran colisionador de hadrones, han creado vórtices temporales o accesos a universos paralelos. Nick fotografió un fenómeno natural poco común a 30.000 pies de altura o fue testigo de algo extraordinario, algo de otro mundo, que va más allá de lo que la capacidad humana puede entender. El origen de la Hermandad de los 7 Rayos. Lemuria es el nombre de la última parte del gran continente de Mu que existía en el Pacífico. La verdadera destrucción de Mu y su subsiguiente hundimiento en el mar empezaron 30.000 años antes de Cristo. Esta acción prosiguió durante muchos miles de años hasta que la última parte del antiguo Mu, a la que se conoce con el nombre de Lemuria, también quedó sumergida en una serie de nuevos desastres, que tuvieron fin entre 10.000 y 12.000 antes de Cristo. Esto sucedió justo antes de la destrucción de Poseidonis, el último resto del continente atlántico, Atlantis. El señor Aramumuru, el dios Mer, fue uno de los grandes sabios lemurianos y el guardián de los rollos durante los últimos días de la condenada Mu. Los maestros de Lemuria sabían muy bien que la catástrofe final provocaría gigantescas mareas y enormes olas que sumergirían la última parte de su tierra en las furiosas aguas y en el olvido. Aquellos que trabajaban en la senda de la mano siniestra proseguían sus diabólicos experimentos y no prestaban atención a lo que estaba escrito en la pared, así como hoy, en la Tierra, millones de habitantes siguen comiendo, bebiendo y divirtiéndose, aun cuando los fieles del Padre Infinito disciernen claramente los signos de los tiempos. Los maestros y los santos que trabajan en la senda de la mano diestra empezaron a archivar las preciosas crónicas y documentos de las bibliotecas de Lemuria. Cada maestro fue elegido por el concilio de la Gran Jerarquía Blanca para que fuera a diferentes secciones del mundo, donde, en seguridad, pudiera establecer una escuela de la antigua y arcana sabiduría. Se hizo esto para conservar el conocimiento científico y el espiritual del pasado. Al principio, durante muchos miles de años, esas escuelas seguirían siendo un misterio para los habitantes del mundo. Sus enseñanzas y las reuniones debían ser secretas. De ahí que aún hoy día son llamadas escuelas de misterio o Shangri-Las de la Tierra. El señor Muru, como uno de los maestros de Lemuria, fue delegado por la jerarquía para llevar los rollos sagrados que estaban en su posesión junto con el enorme disco solar de oro a la zona montañosa de un lago recién formado en lo que ahora es la América del Sur. Allí guardaría y mantendría el foco de la llama iluminadora. El disco solar era guardado en el gran templo de la luz divina en Lemuria y no era un mero objeto ritual y de adoración, ni tampoco sirvió posteriormente a este solo propósito al ser usado por los sumos sacerdotes del sol entre los incas del Perú. Aramumuru partió hacia la nueva tierra en uno de los plateados y ausados navíos aéreos de aquella época. Mientras las últimas partes del antiguo continente se despedazaban en el Océano Pacífico, terribles catástrofes tenían lugar en toda la Tierra. La cadena andina de montañas surgió en aquella época, y desfiguró la costa oeste de la América del Sur. La antigua ciudad de Tiahuanaco, Bolivia, era en aquel tiempo un importante puerto de mar y una ciudad colonial del imperio lemuriano de gran magnificencia e importancia para la madre patria. Durante los subsiguientes cataclismos se elevó sobre el nivel del mar y el clima polar de las altas mesetas eternamente barridas por el viento. Antes que esto tuviera lugar, no existía el lago Titicaca, el cual es ahora el lago navegable más alto del mundo, por encima de los 4.000 metros. Así, el señor Muru, después de su partida de la sumergida Lemuria, llegó al lago recientemente formado. Aquí, en el lugar conocido ahora con el nombre de lago Titicaca, el monasterio de la Hermandad de los 7 Rayos cobró existencia, organizado y perpetuado por Aramumuru.
Ese monasterio, que fue la sede de la hermandad a lo largo de las edades de la Tierra, estaba situado en un inmenso valle que tuvo su origen en la época del nacimiento de los Andes, y era uno de esos extraños hijos de la naturaleza a los que su exacta situación y altitud le daban un clima suave, semitropical que permitía que las frutas y nueces crecieran hasta alcanzar enorme tamaño. Aquí, en lo más alto de las ruinas que otrora estuvieron al nivel del mar, como la ciudad de Tiahuanaco, el señor Muru ordenó que se construyera el monasterio con gigantescos bloques de piedra cortados por la energía de la fuerza lumínica primaria. Esta construcción ciclópea es igual hoy a lo que fue otrora, y sigue siendo un repositorio de la ciencia, la cultura y el conocimiento arcano de los lemures. Los otros maestros de Lemuria, el continente perdido, se dirigieron a otras partes del mundo y establecieron también escuelas de misterio, para que la humanidad pudiera tener en todo el tiempo que pasase en la Tierra el conocimiento secreto que había sido escondido, no perdido, sino escondido, hasta que los hijos de la Tierra hubieran progresado espiritualmente lo suficiente para estudiar de nuevo y emplear las verdades divinas. La ciencia secreta de Adoma, Atlantis y otras civilizaciones mundiales muy adelantadas se puede encontrar hoy en día en las bibliotecas de dichas escuelas, porque esas civilizaciones enviaron asimismo a hombres sabios para fundar retiros interiores y santuarios a todo lo largo y ancho del mundo. Dichos retiros estaban bajo la guía directa y al cuidado de la Gran Hermandad Blanca, jerarquía de los mentores espirituales de la Tierra. El Valle del Monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos es conocido como el Valle de la Luna Azul y está situado a buena altura al norte de los Andes, en el costado peruano del lago Titicaca. El señor Muru no estableció inmediatamente después de su llegada el monasterio junto al lago Titicaca, sino que pasó varios años viajando, estudiando y ayunando en el desierto, donde se reunió con otros hombres que habían escapado de la catástrofe. Lo acompañaba originalmente su aspecto femenino, Aramamara, diosa Merú, cuando partió de Lemuria en la usada nave aérea. Esas no eran naves espaciales, sino que eran empleadas por la madre patria para el comercio entre las colonias. La Hermandad de los Siete Rayos existía desde tiempos inmemoriales y había vivido en la Tierra en la misma época que la raza de los mayores, hará cosa de 1000 millones de años. Empero, nunca había tenido antes un monasterio donde los estudiantes de vida, altamente adelantados en la gran senda de la iniciación, podían reunirse en armonía espiritual para mezclar el flujo de su corriente vital. Cada estudiante cobraba existencia en uno de los 7 grandes rayos de vida, tal como lo hacemos todos, y esos rayos debían ser mezclados por cada discípulo que tejía su rayo, como si fuera un hilo coloreado, en el tapiz que simbolizaba la vida espiritual del monasterio. Por lo tanto, era llamada la Hermandad de los Siete Rayos, y se la conocía a sí mismo como la Hermandad de la Iluminación.